Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos el estudio del libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 6. Estaremos meditando esta noche. El contexto dice la justicia, que es por fe. Vamos a estar viendo eso, este tema que es muy importante también y muy fundamental en aquella época como en nuestros días. Romanos 10, 1. Dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4 de Romanos 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, el versículo 1 es como una oración que el apóstol Pablo hace por los judíos, dirigiéndole a ellos como hermanos. Y le dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él acá expresa algo sincero, ¿verdad? Como dice acá, su oración y su corazón estaba a favor del pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Para salvación, para que ellos conozcan la verdad, el Evangelio. Por esa razón, él entendía bien su llamado al ser apóstol, dice, y siervo de Jesucristo. Que su tarea era predicar el Evangelio, enseñar la palabra del Evangelio a los judíos, a sus compatriotas, vamos a decirle. Y también a los gentiles, obviamente. Pero acá se dirige a los judíos, diciéndole: el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios, a Dios por Israel, dice, es para salvación. Él está haciendo una oración sincera y eso nos hace acordar las palabras de Jesús en la cruz. ¿Qué Jesús dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por los romanos, por sus enemigos. Oró sinceramente por ellos, por su conversión, para que ellos pudieran conocer a Cristo, el Evangelio de la verdad, estos romanos, ¿verdad? A pesar de que le están crucificando a Jesús, Jesús oró por ellos. Esteban en Hechos, primer mártir, oró también por aquellos que le están apedreando. Padre, no les tenga en cuenta su pecado, ¿verdad? Una oración sincera, una oración realmente que uno entiende y lo hace de corazón. Y eso también vemos reflejado acá en Romanos 10:1, cuando el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y algo muy interesante, muy fundamental, que él pudiera explicar bien eso, ¿verdad? Por esa razón, cuando leemos Romanos, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la ley, del pecado, de la justicia, y lo que estamos meditando esta noche es justamente la justicia que es por la fe, para que ellos pudieran conocer el Evangelio, para acceder a la salvación. Por eso dice para salvación, algo muy específico. Él sabía bien su misión, el apóstol Pablo, como apóstol, como siervo, de llevar el Evangelio a los judíos que estaban en Roma. Por eso también dice, se dirige también a los romanos acá y a sus compatriotas. Por eso dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Una parte también habíamos estudiado que él decía: yo mismo inclusive quiero perderlo todo para que ustedes ganen. Él estaba dispuesto a perder, a gastarse por su hermano, decía en la parte del apóstol Pablo. Él no tenía problema. Su misión era que ellos conocieran el Evangelio para acceder a esa salvación. Y también, dice en la parte, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Romanos 10:2. Nuestra meditación de esta noche. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué él le dice esta palabra? Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Apóstol Pablo, una parte describe que él es hebreo de hebreos, fariseo, cumplió la ley, conocía la ley, y estaba en una secta religiosa muy estricta, que observaba la ley, que era muy celoso de la ley, pero religiosamente. Conocía la ley externamente, por eso dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice.
Ellos, ¿por qué dice no conforme a ciencia? Acá podemos también ver dos tipos de conocimiento. Ellos tenían conocimiento intelectual, se llama gnosis en griego, gnosis. Y ese conocimiento intelectual es superficial, es religioso. Ellos tenían la ley, tenían todo eso, conocían, pero era externo, algo superficial. Y está lo que es el epignosis, algo así en griego, que es conocimiento espiritual, discernimiento de espíritu. Eso les faltaba a ellos. Por esa razón, el apóstol Pablo acá declara que él da testimonio, o sea, confirma de que ellos sí tienen celo de Dios en ese sentido, religiosamente. Estos judíos, a quienes se dirigía él. Y vemos cuando Jesús también ahí en los evangelios, los fariseos cómo lo atacaban y nombraban la ley. Querían aplicar la ley, querían ellos supuestamente guardar el sábado y no querían que nadie trabaje. Jesús, sin embargo, dice que sanó a un hombre un día sábado. Él enseñó la gracia y la verdad. Pero estos judíos, los fariseos no querían saber nada. Ellos querían cumplir la ley a su manera. Por eso dice no conforme a ciencia. Versículo 3, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué hacían estos judíos? Ignoraban la justicia de Dios. ¿Estaba en la justicia de Dios? ¿Qué significa eso? A la manera de Dios, como Dios estableció. Y procurando establecer la suya propia. Hasta hoy día observamos eso en las personas, en muchas iglesias, que uno quiere hacer su propia justicia. ¿Qué significa eso? Sé que es justificar. Quiere decir, yo puedo hacer de esta manera, puedo enseñar esto y va a estar bien. Que yo pienso que es así. ¿Qué pasa cuando no enseñamos la justicia de Dios? El ser humano piensa que hace bien las cosas, que está bien su vida, que puede vivir engañando a los demás, puede vivir en pecado cómodo y Dios no le va a decir nada. Así viene a la iglesia y piensa que igual va a tener el favor de Dios, porque no se le enseña acerca del pecado. ¿Cuál es la tarea en este caso del que enseña el predicador, en este caso el apóstol Pablo? Convencer al pecador de su injusticia, a la luz de la palabra de Dios, de su propia injusticia. Convencer al ser humano que el pecado es pecado, que se sienta sucio cuando está pecando, que no hay pecado chico. Pecado es pecado, no hay mentira chico, pecado es pecado delante de Dios. Esa es la justicia. El ser humano en su justicia propia dice, yo soy bueno, yo me sale bien en mi trabajo, gano bien, me va bien en la vida, tengo muchos amigos y piensa que está haciendo bien las cosas en su propia justicia. Por eso dice, ignorando la justicia de Dios. Y también el ser humano piensa que ignorando la justicia de Dios, piensa que no le va a alcanzar las consecuencias, supuestamente porque no conocía. Y muchos de nosotros, como dice la Biblia misma, Dios nos creó, dice, con una conciencia de entender el bien y el mal. Está en Eclesiastés eso. Dios incrustó esa eternidad en el corazón del ser humano. Que todo ser humano piensa que no puede ser que la vida termine acá. Tiene que haber algo más allá, que tenemos que rendir cuentas. Y Romanos dice una parte también que cada uno rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Sea bueno, su obra sea buena o mala. Por esa razón dice acá, procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Y hasta hoy día el ser humano, ¿por qué no quiere sujetarse a la justicia de Dios? Porque está cómodo con su pecado, el ser humano. Le gusta su pecado, se deleita en ella. A pesar de que de boca para afuera digan honrarle a Dios, como Jesús enseñó. Este pueblo de labio me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Uno puede aparentar, cantar, llorar, gritar, todo, pero su corazón, capaz que su corazón no sienta eso. Quiere aparentar, para que los demás le digan que espiritual es. Pero con el Señor, eso a nadie, dice que nadie puede engañarle al Señor. No podemos engañarle a Él. Por esa razón dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por esa razón vemos iglesias, predicadores que usan la emoción, apelan a a los sentimientos, hacen su propia justicia. Piensa que ahí está el Espíritu Santo. Cuando gritan, hay desorden, hablan supuestamente en lengua, supuestas sanidades, para que la gente se quede, se convenza. Con eso la quiere ganar. Esa es la justicia que el hombre quiere establecer, su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. No quiere confesar su pecado, no es humilde. Así es el ser humano. Y cuando estudiamos los primeros capítulos de Romanos, ¿qué habíamos aprendido ahí? La pecaminosidad del ser humano. Que Dios se le entregó a sus propias concupiscencias. De tan malo que era el ser humano. No podía depender no podía, ¿cómo digo? Renovarse a sí mismo, arrepentirse a sí mismo. Necesitaba de una ayuda externa. Por eso habla acá de la justicia de Dios.
¿Y dónde Dios hizo su justicia? En la persona de su Hijo Jesucristo. Ahí hizo justicia. Porque desde tiempo antiguo leemos de que el hombre que pecare morirá. Creo que decía el número de Éxodo. Estaba ya la ley. Y conocían ellos la ley. El hombre que pecare morirá. Tiene que pagar su pecado. Inclusive en Romanos una parte dice, también habíamos estudiado, la paga del pecado es muerte. Dice. Estaba eso. Estaba establecido una ley. Que todo ser humano muera por su pecado. Que tenía que pagar eso. No podía pasar por alto eso. Ya estaba una ley. Por esa razón Jesús tuvo que tomar nuestro lugar. Venir Él siendo puro, sin mancha, sin pecado. Tuvo que tomar forma de siervo, dice en Filipenses, la humillación de Cristo. Él voluntariamente tomó nuestro lugar. Ahí se hizo la justicia de Dios. Entonces, como le decía hace rato, el ser humano tiene que convencerse de su propia injusticia a la luz de la justicia de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Ahí está la justicia de Dios divina, perfecta, porque nuestra justicia siempre va a ser imperfecta. Uno va a decirlo, sí o sí va a decirlo, yo soy bueno, yo soy calidad, yo oro, yo ayuno, vamos a decírnoslo eso, delante de los demás. O delante de Dios no podemos engañarle a Él. Uno tiene que convencerse de que somos pecadores, no somos justos. Y eso también aprendimos en Romanos. No hay justo, dice ni a uno. Todos nos debíamos. Debemos reconocer primeramente eso. Nuestra propia injusticia delante de Dios. Y aceptar su justicia, que está en Cristo Jesús. En Jesucristo está su justicia. Ahí se aplica la justicia de Dios. Por eso en el contexto de Romano veíamos unos versículos antes, donde decía la justicia que es por la fe. Y podemos quedarnos también con ese versículo que siempre estamos enseñando, Romanos 5:1, donde decía resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más está hablando de que la justificación va unido a la fe en Cristo. Sin fe en Cristo no hay justificación. Si el ser humano no tiene fe verdadera en Cristo, no puede justificarse, no puede ser llamado justo delante de Dios. Solamente a través de la fe en Cristo. Y además dice ahí tenemos paz para con Dios. Lo que hasta hoy día el ser humano busca, paz a su manera. Y solamente hay paz delante de Dios cuando uno está libre de conciencia, no hay ataque de conciencia, está bien delante de Dios, está restaurado, pero no, ahí sí tiene paz. Pero como les dije hace rato, uno puede aparentar delante de los demás ser bueno, todo bien, pero no puede autoengañarse. En el fondo sabe que tiene que rendir cuenta alguna vez. Y todos seres humanos tenemos cosas del pasado, a veces que queremos olvidar, eso es normal. Pero estamos hablando acerca del pecado, que uno reconozca su pecado delante de Dios y le pida ayuda, que acepte la justicia de Dios. Y nosotros como seres humanos somos especialistas en querer justificarnos, en querer ayudarle a Dios, decirle a Dios, vamos a hacer de esta manera. A mí me parece esto. Tenemos que observar su palabra. Por eso le llamo a Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien claro es, Cristo, a través de Él, por medio de Cristo. Él es el fin, Cristo siempre va a ser el fin, el medio y el fin. Romanos, necesitamos 10:3. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios. Punto y coma. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué pasaba también en aquella época? ¿Por qué los judíos en este caso observaban tanto la ley? Porque ellos pensaron que al cumplir la ley merecían la justicia de Dios, merecían el favor de Dios. Hasta hoy día, supuestas buenas obras que nos exigen algunas iglesias legalistas, que tenía que hacer esto, aquello, para tener el favor de Dios, o la justicia de Dios, para que Dios te haga justicia. Por eso dice acá, el fin de la ley es Cristo. La ley, o sea, lo que ellos tenían que observar era a Cristo, justamente a Jesús. Su obra, su gracia, la verdad que le enseñó. Y ellos estaban tan estructurados, encasillados en su ley, los judíos, que inclusive obligaban a los demás, imponían para que se cumpla. Una parte también Jesús le reprochó a los fariseos, diciéndole, ustedes apuntan con los dedos, ni ayudan y quieren imponer cargas, que ni ustedes mismos llevan. Dice. Jesús les reprochó a ellos. Se vestían ellos de lino fino, aparentemente parece todo bien, pero Jesús, ¿qué le dijo también a ellos? Sepulcro blanquecino, dice, o sea que había en su interior muerte, aparentaba una cosa que no son. Como en los panteones, se pinta muy bien por fuera, todo bien, pero por dentro sabemos que hay muerte, hay cosas podridas ahí. Y mucha gente vive así, religiosos. Y hay que hablar de esto, hay que enseñar esto, que así es la humanidad.
piensa que porque se viste de esta manera ya es más religioso, más espiritual. Hay que atender eso. El corazón siempre es lo que Dios mira. Por eso dice acá, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí se cumple la justicia. A todo aquel que cree. Se aplica a todo ser humano, que los que son llamados por Dios. Aquel que se acerque genuinamente a Cristo. Este se está refiriendo. Por eso acá les repite, una vez más está hablando de la ley. Romanos habla mucho de la ley, el apóstol Pablo. Porque los romanos observaban mucho la ley, los judíos también. Que la ley, si van a cumplir ellos la ley, que cumplan la ley de Cristo, los mandamientos de Jesús, lo que Jesús enseñó. ¿Y qué Jesús enseñó? La verdad, la gracia. En San Juan 1, dijo que vino a traer la gracia y la verdad. Eso fue lo que Jesús enseñó. Enseñó humildad, enseñó con autoridad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué le decía a los fariseos? Que sean humildes. Eran muy orgullosos ellos. Jesús les encargaba a ellos. Y los fariseos que querían matarle a Jesús. Porque Jesús les decía la verdad. Y no le gustaba a ellos. Y le decía, serpiente, víbora, generaciones, de todo le decía Jesús a ellos. Porque sabía lo que había en su corazón. Por esa razón Nicodemo, vemos en San Juan 3, principal de los judíos, dice Nicodemo. Era el jefe de todos los judíos ahí, el Sanedrín. Se acercó a Jesús de noche y le preguntó, diciéndole, Nicodemo, sabemos que todo lo que estás haciendo viene de Dios. Reconocía eso, porque Jesús estaba enseñando con autoridad todo lo que él hacía. Y le pidió que le enseñara. ¿Qué Jesús le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Algo muy necesario para todo el ser humano. Y el ser humano, ¿por qué no quiere entender ese concepto de nacer de nuevo, de la regeneración? Porque tiene que empezar de cero. Empezar a humillarse prácticamente. Nicodemo pensaba en su posesión económica, su estatus social en la sociedad ahí. Iba a bajar de nivel, iba a empezar prácticamente pobre. Tenía que vender todo y empezar de cero. Y eso al ser humano no le gusta. Porque el mundo define el éxito como posesión material. Uno tiene que tener linda casa, mansión, plata, mucha plata, ese es éxito. Dios no define así. Jesús explicó, es una parte. ¿Qué hizo Jesús? ¿De qué le sirve al ser humano ganarse el mundo y perder su alma? Como siempre digo, mucha gente multimillonaria o billonaria en el mundo difícilmente vas a ver en su boca declarar que Jesús es el Cristo, que es su Señor, que realmente ame a Dios. Difícilmente. De 10 millonarios capaz que uno puede ser. O de 1000 millonarios. Uno, dos, muy poco. Y el resto su confianza está en el dinero, en la plata. Ganar posesión, ganar fama. Eso es lo que le gusta al ser humano, que se le aplauda. Como a Satanás siempre le gustó a Satanás, al enemigo, que se le aplauda, que se lo glorifique a él. Por esa razón, Jesús nos enseña que lo más importante es el alma, estar bien delante de Dios. Esa es la mayor riqueza, tener a Cristo. Y Nicodemo entendió eso, en San Juan 3. Al principio me parece que no quiso entender. Cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Según la historia dice que después no narra más la Biblia, que Nicodemo después dice que dejó todo, dejó su posesión, empezó de cero, entendió. Jesús le confrontó con su realidad. Entendió la justicia de Dios y su propia injusticia. De querer justificarse siempre, diciendo que yo conozco la ley, yo estudié muchos años. Hasta el apóstol Pablo entendió. ¿Qué dijo una parte de él? Él hablaba 3 idiomas, el apóstol Pablo: hebreo, arameo y griego. Era preparado, un hombre inteligente, era intelectual. Conocía la ley, era hebreo de hebreo, era celoso en cuanto a la ley, fariseo. Pero ¿qué dice una parte? Lo tomo todo esto, lo tengo como basura, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él declaró eso. Con esto nos estamos diciendo también hoy día que es malo prepararse. Hay que estudiar, hay que prepararse. Bueno, hay que valorar más eso que conocerle a Cristo. Tiene que ser ese un medio para glorificarle a Dios, para bendecirle a otros, no para enorgullecerse o poner en primer lugar mi cargo, mi posesión, porque yo hablo luego muchos idiomas. Y el ser humano tendemos a tener, si tenemos más cosas, tendemos a querer enorgullecernos. Siempre queremos el aplauso del ser humano. Quiere que uno le aplauda, que le diga lo mejor. Hay que ser humilde. El apóstol Pablo fue humilde. Él reconocía que lo más importante es conocerle a Cristo. Ahí está la mayor riqueza. Tener a Cristo, conocer su palabra. Por esa razón él no tenía miedo de la muerte. Llevó el evangelio por todo el imperio romano, llevó a Grecia, a muchas ciudades de Grecia, que eran ciudades paganas, a peligrar su vida. De todo pasó. Aún así él no se quejó. Por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando estudiamos San Juan también vemos mucho esta palabra, para todo aquel que cree. Habla nada más de la fe salvadora, el que cree.
genuinamente en Cristo y en su palabra. Se aplica la justicia de Dios. ¿Nosotros por qué fuimos llamados hijos de Dios? Porque creímos en Jesús, en su obra. San Juan 1:9. A todo aquel que cree eso. Habla también acerca de eso. Romanos 10:5, siguiendo. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5 ya hablaba acerca de eso, en la ley. Ese es en cuanto a la ley. Nuestro tema era la justicia que es por la fe. Y este dice la justicia que es por la ley, la otra contraparte. Lo que estábamos hablando. Moisés mismo escribe el que quería cumplir la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, por la ley. Y sabemos que ningún ser humano va a cumplir la ley. Ni los 10 mandamientos no cumplimos todos. Ningún ser humano, por más bueno que sea, no podemos cumplir la ley. Somos pecadores. No podemos. Somos débiles en la carne. Entonces dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que depende por la ley. El que quiera aplicar la ley tiene que cumplir toda la ley. Pero dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, el que es por la fe. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Y qué dice que la justicia es por la fe? Versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿De qué tipo de palabra está hablando? La palabra de Dios. Habla ya de una ley que no está escrito, no es externo, es algo que está en el corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estamos hablando de la palabra verdadera. Eso también enseñó en Mateo, una parte decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos hacer la pregunta, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón nosotros hoy día? ¿De qué nos estamos llenando? Nuestra mente y corazón. ¿De la palabra de Dios? ¿O de chisme, de murmuraciones, de malas noticias, de negativismo? Si uno pasa escuchando cosas negativas, va a hablar cosas negativas o cosas pesimistas, ¿verdad? Por esa razón tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para hablar fe, para hablar palabra de Dios. Por eso dice acá, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está haciendo la comparación que es la justicia por la ley y por la fe. La justicia que es por la fe, uno entiende que no somos perfectos, somos pecadores, que la justicia de Dios es perfecta, es única y perfecta, lo que Dios establece. Y aceptamos eso. ¿Qué pasa también en este punto? ¿Por qué el ser humano no quiere aceptar? Porque dice, es muy fácil, que Jesús muera por mí y ¿qué tengo que hacer yo? Siempre uno quiere hacer algo. El ser humano siempre quiere hacer algo. Como que quiere ayudarle a Dios. Como que está diciendo, está bien Dios, yo creo en ti, creo en Jesús, pero yo quiero hacer algo más al respecto para merecer más tu justicia o tu amor. No podemos hacer nada más. Lo único que podemos hacer es creer. Obviamente, las buenas obras vienen después. Es fruto de la salvación, las buenas obras. Lo hacemos con gusto, no ya una carga. Obviamente hay que hacer buenas obras. Esa evidencia de que uno creyó en Jesús tiene esa fe verdadera. Y esas buenas obras que hace es para glorificarle a Dios. No es ya por temor, es por agradecimiento. Contrario a lo que hoy día se enseña. Uno, ¿por qué hace buenas obras en muchas iglesias? Por temor. Porque quiere agradarle a Dios. Quiere merecer su favor, su justicia. Y no vamos a merecer por buenas obras. Somos imperfectos. Merecemos porque creemos en Jesús. Nos arrepentimos. Y nadie lo merece. Por esa razón, nada más acá está diciendo, y también habla de eso de Deuteronomio 30:12, ¿verdad? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ellos daban a conocer la palabra de fe. Lo llaman palabra de fe, el evangelio, todo eso, palabra de verdad. Daban a conocer al pueblo. Una parte de Romano dice, ¿cómo van a creer ellos si nadie les predica eso? Tienen que predicar ellos, tienen que anunciar, predicar de Cristo, de su evangelio. Y hoy día a veces escuchamos cualquier cosa, nos está predicando el evangelio. ¿Qué se está hablando en los púlpitos? Autoestima, psicología, ya entra ahí. Y que uno tiene que lograr sus sueños, va a tener todo plata. ¿A quién no le gusta esa cosa, verdad? Todo ser humano le gusta. Pero hay que hablar de santidad, humildad. Jesús hablaba de eso a los fariseos. Eso les encaraba a ellos, les decía que tienen que ser humildes, que tienen que conocer el evangelio. Y muchos de ellos no les gustaba eso. Y hasta hoy día si predicamos esto, a muchos seres humanos no les va a gustar.
No van a decir ustedes son anticuados, no es tanto así, porque son orgullosos, no quieren dejar su pecado, no quieren reconocer, no quieren dejar enseñar por la palabra. Porque todo ser humano piensa que sabe todo. Hay algunos que piensan que sabe todo, ¿no? Y nunca sabemos todo, siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, por esa razón, como habíamos leído en el versículo 1, en Romanos 10:1, se dirige a ellos diciendo hermanos, hermanos, a los judíos le está diciendo hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de mi corazón dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Él oraba por ellos. Cuando dice mi oración se refiere a algo persistente. Él oraba por sus compatriotas, por los judíos, para que creyeran. Y también ya habíamos hablado acerca de esto del tema de orar por Israel, la nación de Israel. Hay que orar por Israel y por todas las naciones del mundo, obviamente. ¿Por de qué manera hay que orar por Israel? Para que crean, para que acepten a Cristo como su Salvador, hacer la justicia de Dios. Eso sí, de esa manera hay que orar por ellos. Porque no podemos nosotros generalizar que todo Israel también se va a salvar. No podemos generalizar eso. O que todos ya creen en Jesús. Muchos de ellos rechazan a Cristo. Hay que orar para que ellos se arrepientan. El pueblo de Israel se arrepienta de corazón, se humille delante de Dios, acepte a Cristo. De esa manera hay que orar. Por conversión, por santidad de ellos. Eso sí hay que orar. Así como oraba el apóstol Pablo por ellos. Dice, para salvación. Dice. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Algo específico. ¿Para qué está orando por ellos? Para salvación. Para que ellos se salven a través del Evangelio de Cristo. Por eso les predicaba él. Les predicaba de Jesucristo, les predicaba del amor de Cristo, de la obra de Cristo, de la justicia de Dios. Hay otro punto también en ese sentido. Hay que predicar el amor de Dios y la justicia de Dios. También ya habíamos hablado de este punto. ¿Qué pasa si nosotros predicamos solo amor de Dios? El ser humano va a pensar que Dios es tolerante. Va a pasar por alto pecado, todo bien. Uno va a venir tranquilamente porque Dios es amor. Dios me va a perdonar. Y va a seguir en su pecado. Hay que predicar también la justicia de Dios. Que Dios es fuego consumidor, que nadie le tendrá, que Dios no tiene por inocente al malvado, al que peca. Y hay consecuencias. Que con Dios nadie juega también. Que a Dios nadie le puede engañar. Hay que predicar también la justicia de Dios. Que la justicia de Dios establece que el hombre que pecare morirá. Que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es su regalo. Esa es la otra contraparte. Se equilibra ahí. Por eso, acá en este versículo de Romanos 10, el 9 y el 10, habla mucho acerca de eso, la elección de Israel, la justicia que es por la fe. Y una parte justamente está hablando en el versículo 9, ya es otro punto, ese para ir adelantando esa parte, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algo interesante también que muchas veces ya habíamos escuchado este versículo, ¿verdad? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón, dice. Confesar significa admitir, reconocer, declarar. Dos cosas, hacer público y en tu corazón, algo interior, del interior también. Y creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Bien claro la palabra, ¿verdad? Uno debe confesar a Jesús, admitir, reconocer. Y muchos no lo hacen. Muchos, Dios le da talento increíble, como siempre digo, le da talento increíble, sabe cantar, tiene talento, pero no lo reconoce a Jesús, no lo declara, no lo hace público. Parece que está avergonzado. No dice Jesús es mi Señor o gracias a Jesús, gracias a Dios. No reconoce, no confiesa. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque dice confesar y creer, que uno puede aparentemente puede admitir que Jesús es el Señor, pero no puede aparentar, puede solamente aparentar. De boca para afuera puede decir que Dios es mi Señor, que creo en Dios, pero su corazón, como ya habíamos dicho, Jesús enseñó acerca de eso. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labio para afuera. Uno puede honrarle a Dios, cantarle, pero su corazón puede haber pecado, puede estar alejado de Dios, puede que no le interese nada de la cosa de Dios. Está nomás ahí. Pero tienes que creer de corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Lo está enseñando ahí a los romanos. Este punto es muy importante. Entonces, por esa razón, él predicaba al apóstol Pablo
acerca de la justicia de Dios, que ellos puedan entender bien que Dios es perfecto, Él sabe lo que hace, y por esa razón Él estableció que su justicia está en Jesús, en su Hijo. Ahí se hace justicia, en su muerte, en su obra y creer en Él. Por eso decía, aparte, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice a todos, se refiere a los elegidos, a los que van a creer. Nosotros no sabemos quiénes. Solamente Dios sabe quiénes van a creer. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es predicarle a toda criatura, como apóstol Pablo hacía. Él predicaba a los romanos, a los griegos, a todos les predicaba. De esos todos que él les predica, algunos van a creer. Cuando dice acá, a todo aquel que cree, se refiere a los elegidos, a los que van a creer. Los que van a acercarse a Cristo y van a aceptar su justicia, su perdón, y van a seguirle. Y por eso les puse la comparación de la ley, la justicia que es por la fe y la justicia que es por la ley. Que ellos puedan hacer esa diferencia. Porque ellos no entendían. Ellos pensaban que la justicia siempre es por la ley. Que era solamente netamente por la ley. De que tenemos que observar la ley, cumplir. Y si yo hago ciertas cosas, merezco el favor de Dios. Ellos pensaban así, los judíos, los fariseos. Por la ley, por las obras. Y hasta hoy día hay muchas iglesias que enseñan eso. Son muy legalistas, como nosotros le decimos. Se guían mucho por la ley, por las obras. Se enfocan mucho eso y pierden la santidad de Dios. Y otra cosa también, ¿qué trae, cuando uno enseña mucho acerca de la ley, qué trae esto? Trae temor, trae cosas que se quieren imponer, autoritarismo. Muchas cosas trae eso, trae muchas cosas negativas, cuando uno quiere imponer ciertas cosas. Sin embargo, la justicia que es por la fe, ¿qué trae? La fe, la santidad, trae humildad delante de Dios. Cuando uno más conoce a Dios, es más humilde. Cuando uno más conoce, tiene más conocimiento, como estamos hablando de conocimiento espiritual, discernimiento, se vuelve más humilde. Reconoce. ¿Por qué se vuelve humilde? Porque sabe que no merecía, que es por gracia. Y que debemos enseñarle a otros. Así como el apóstol Pablo hacía, él enseñaba con autoridad, enseñaba con amor, con justicia, lo que él aprendió de Dios, de Cristo. Por esa razón, él les enseñaba acá a tener en cuenta la justicia que es por la fe. Solamente por la fe en Cristo, la fe salvadora. La fe en la obra de Cristo, en la palabra de Dios, esa fe genuina. Esa fe de la que habló Santiago, la fe sin obras es muerta. Esa fe que nos lleva a obrar. Esa fe que nos lleva a actuar, a poner a Dios en primer lugar, a aceptar su sacrificio, su perdón. Es por la fe. Ahí se hace justicia. Entonces con esto estamos terminando este estudio de Romanos 10. A tener en cuenta, o sea, la justicia que es por la fe, no por la ley. Y hasta hoy día se aplica eso. Siempre la justicia de Dios va a ser por la fe, no por la ley. Cuando uno accede a eso, Dios le salva. Ahí sí hace buenas obras, por amor a Dios. Amén. Entonces, hermanos, con esto terminamos para continuar próximo miércoles, Romanos 10. Que Dios les bendiga. Amén.